Buenos días, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Esta es la clase del viernes 19. Hoy estaremos hablando sobre una tarea del duelo, que es la cuarta tarea del duelo, que es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. También vemos cómo se puede facilitar, cómo se puede bloquear y algunos ejercicios que nos van a ayudar a facilitar esta tarea. Bueno, entonces, explicar un poquito en qué consiste la cuarta tarea del duelo. Cuando una persona fallece, nosotros una tarea que tenemos que hacer es recolocar emocionalmente en nuestro mundo interior al ser querido que ha muerto. Este, porque hemos venido haciendo otro trabajo, ¿verdad? De reconocer la realidad de la pérdida, procesando las emociones, aprendiendo y ajustándonos a un mundo en el que esta persona ya no está. Y luego, por último, es recolocar a esta persona eh, en nuestro mundo interior y también otra vez implicarnos con la vida. Entonces, tras el fallecimiento, el recuerdo y la memoria del ser querido están muy presentes. Es algo que pasa cuando la persona recién muere y es propio del duelo, que recordemos una y otra vez y una y otra vez todo lo que pasó, las experiencias que hemos vivido, pensamos muchísimo. Casi que esa persona se convierte en el protagonista de nuestra vida por un tiempo. Y el ahora las tareas del duelo, que serían asimilar el fallecimiento, afrontar las emociones que surgen en el día a día, implica que tanto la relación con el fallecido como su recuerdo ocupen en la mente mucho espacio, ¿verdad? Este, por eso les decía que es casi que empieza a ser como el protagonista. Pero a medida de que se van elaborando las tareas, el recuerdo, incluso el vínculo que teníamos, se va tomando otra forma. El duelo sería como una gran estantería revuelta en el que el doliente va acomodando lo que hay ahí. Entonces, sería como una tienda, ¿verdad? O un estante, como está en el dibujo, que tal vez tiene muchas cosas desordenadas y hay que ordenarlas. Y al afrontar las situaciones y la pérdida y asimilar, ¿verdad? Lo que pasó, vamos como ordenando la estantería. Con esta cuarta tarea, dejamos entonces espacio para colocar cosas nuevas. Es decir, como que todo queda como en un puro desorden en nuestra mente y al ir haciendo las tareas, estos van ordenándose, van colocándose ciertos significados, entendimiento de lo que pasó, aceptación, y como ya está más ordenado, hay espacio para nuevas cosas. Ese sería un poco la cuarta tarea. El adorar un duelo no significa olvidar al fallecido, que a veces mal entendido, eso genera a veces mucha culpa, ¿verdad? Como, si ya no me siento triste, es que ya no quiero a la persona o así. Por alguna gente podría pensar de esta manera, ¿verdad? Que, que si queremos a la persona no podemos nosotros seguir viviendo. Em, a veces nosotros podemos escuchar que el dolor del duelo no desaparece nunca y pues en cierta manera esta persona siempre va a ocupar un espacio en nuestro corazón, pero a la vez nosotros podemos seguir también implicándonos con la vida y teniendo ilusión. Este, Recolocar al fallecido no consiste entonces en renegar de su recuerdo, ¿verdad? Que ya no vamos a pensar en él, que no nos vamos a acordar, que es prohibido acordarse, sino poder convivir con el pasado para vivir en el presente. Muchas veces también podemos acordarnos de cosas que fueron bonitas y así, disfrutando esos recuerdos, sabiendo lo que nos aportó y no que cada recuerdo sea tan doloroso como antes había sido. Em,
Pero bueno, entonces en la cuarta tarea es muy importante que sí no se puede elaborar esta tarea si las otras tareas no han sido resueltas. Si usted no ha llorado su pérdida, si usted no ha aceptado que eso sucedió, ¿verdad? No ha reconocido la realidad de esa pérdida, si usted le ha costado muchísimo adaptarse a esos roles que la otra persona tal vez hacía y que ahora usted tiene que hacerlos, em, si usted no ha aprendido, digamos, a vivir en el mundo, ¿verdad? De otra manera, sin esta persona, es muy difícil que usted em, elabore esta parte, ¿verdad? ¿Qué significaba esta persona para mí? Y volver a tener ilusión también por la vida. Tenemos que haber resuelto las otras tareas. Si no se han afrontado entonces las emociones, el dolor y si usted no se ha comenzado a adaptar en el día a día a un mundo en el que esta persona no está, no se puede elaborar la cuarta tarea del duelo. Bueno, entonces a veces creo que es muy importante que existe, como les decía antes, en la sociedad una expectativa de que tal vez las personas, digamos, que una mamá que pierde un hijo tiene que estar eternamente dolida. Y no es que eso, ¿verdad? Que la ausencia siempre va a estar ahí, que el amor va a estar ahí, pero también esa mamá con el tiempo tiene que, en la cuarta tarea, también de seguir teniendo ciertas ilusiones de cosas, ¿verdad? De engancharse con lo que sí queda, porque siempre hay cosas buenas y si nosotros estamos aquí en el mundo, quiere decir que también tenemos misiones que cumplir y que tenemos que estar también en el presente viviendo esas experiencias y estas cosas que también esos regalos de la vida para nosotros. Em, a veces aceptamos que la persona en un duelo viva, digamos, en estas fases, ¿verdad? Porque al inicio, como les decía, es muy importante aceptar las emociones y vivirlas, pero que tal vez una persona viva como para siempre sin ilusión y esto creo que no sería bueno. Ahora siempre tenemos que tener ilusiones, metas y tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para volver a engancharnos un poquito con la vida en el momento indicado y que vuelva a aparecer pues la ilusión. Este, bueno, entonces la cuarta tarea del duelo tiene que ver con la ilusión, con volver a vivir y volver a arriesgarse, involucrarse de nuevo en actividades y planificar el futuro, que es algo que para nosotros psicológicamente es muy importante, ¿verdad? Que tenemos metas, que tenemos actividades que nos sostengan, que nos gustan, que hay personas queridas con las que convivir y esto es importante. ¿Cómo se puede bloquear esta etapa? Bueno, se puede bloquear creo que de muchas maneras, pero todo lo que sea no querer vivir está bloqueando esta tarea. Qué sé yo, que yo, por ejemplo, tenía un paciente que decía que le gustaba mucho pintar, pero que como la persona que había fallecido también le gustaba pintar, que le parecía injusto que él pudiera pintar y la otra persona no, entonces no pintaba. Entonces, digamos, actitud es un bloqueo a esta tarea, ¿verdad? Tenemos que reengancharnos con lo que sí nos gusta y de otra manera verlo diferente, ¿verdad? Eh, en ese sentido, bueno, compartíamos eso y cada vez digamos que yo dibujo, ¿verdad? Que yo pinto, que yo hago eso, pues también es una forma de conectarme yo con la vida e inclusive hasta de recordarla por medio de hacer tal vez un dibujo o de esa experiencia o así. Entonces tenemos que buscar como maneras en las que nosotros nos tenemos que enganchar con la vida. Esta tarea a veces queda sin resolver
porque, como les decía, a menudo escuchamos que el dolor por la muerte de un ser querido no desaparece nunca y hasta podríamos tener la expectativa de que el doliente quede eternamente sumido en ese dolor y vemos como tal vez normal lo que les decía antes, que el paciente ya no tenga ilusiones y a veces se deja de hacer ese esfuerzo para cambiar y evolucionar. Esto es algo que se conoce también como sombra del duelo y se define como una forma de duelo crónico que a veces los dolientes arrastran durante el resto de su vida. Eh, Eso es lo que proporciona como un dolor que está ahí debajo, en lo más profundo del alma, donde la persona no logra otra vez a conectarse. Entonces, el camino del duelo sabemos que es duro, que es doloroso, que requiere un esfuerzo, pero que también es una decisión y que requiere constancia, pero puede tener un fin, puede tener un fin. La elaboración de la cuarta tarea, este, lleva a un paso que, bueno, que es importante. Ah, lleva a determinadas personas a hacer un repaso, ¿verdad? Profundo de cuál es mi identidad, de lo que puede dar inicio esto a un proceso de crecimiento personal, que es profundo y que a veces también comentan muchas personas que salen de un duelo. Un rasgo entonces definitorio de toda crisis personal es que la base que las bases que sustentan los valores más profundos de esta persona, que nosotros llamamos en psicología los esquemas explicativos acerca de, bueno, quién soy yo, cómo es el mundo y, y nuestra propia identidad a veces se tambalea, se resquebrajan en ese sentido, ¿verdad? Como que el mundo de uno se desquebraja de alguna manera y entonces solo queda el reconstruirlo. El crecimiento personal se produce entonces cuando la persona afectada por esa crisis aprovecha ese momento de sufrimiento para volcarse en sí misma, concentrar sus esfuerzos y constancia en la revaloración de estos pensamientos y de estos esquemas, como la reelaboración de los significados profundos internos que dan coherencia a su visión del mundo y de sí misma. Entonces, esto que más o menos explicarlo, que como las crisis nos llevan entonces a preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, este, que yo pensaba que las personas buenas siempre, digamos, tienen larga vida. Y resulta que esta persona que era muy buena murió a los 30 años, 40 años y que era joven todavía. Y entonces esta idea que yo tenía tiene que producir un cambio. Y a veces en ese cuestionamiento de lo que yo creo de la vida o de mí misma o del mundo, tiene que necesariamente en esa crisis sufrir una transformación. Entonces ahí es donde algunas personas tal vez podrían enojarse con Dios y decir, no, Dios no existe porque si no, no hubiera permitido eso. O podríamos tener como soluciones este, más positivas de eso, ¿verdad? Decir, bueno, Dios sabe cuándo es el momento en que cada quien está preparado y la vida es un ratito y tenemos que aprovechar intensamente en amar a nuestros seres queridos y ser la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos. Entonces, por ponerles algo, muchas de las ideas que tenemos se van a poner como en juego, ¿verdad? Se van a ver como puestas contra la espada y la pared de que necesariamente hay que hacer un cambio. Y muchas veces estos cambios nos pueden llevar a cosas mejores, ¿verdad? A cosas mejores y a ser personas, este, inclusive beneficiarnos y de el crecimiento personal. Vamos a ver. Entonces, sí, la experiencia clínica a menudo nos muestra cómo el doliente, la persona que está en duelo, tras elaborar el proceso de duelo, se percibe a sí misma
como más humana, como más sensible, más comprensiva en relación con los problemas que tienen las otras personas. Después de sufrir una pérdida, también muchas veces las prioridades cambian, los valores también pueden cambiarse o cambiarse de orden. Por ejemplo, si antes era lo que yo valoraba más era trabajo, puede ser que cambie el orden y la prioridad. Y no es que ahora no me importa el trabajo, pero le doy más énfasis a la familia. Los estudios acerca del crecimiento personal tras la muerte de una persona querida concluyen que el doliente se siente más interiormente rico después de haber afrontado y elaborado el proceso del duelo. Siente que creció como persona. Esto como que es muy importante. Sin embargo, no todas las personas que sufren una pérdida la resuelven emprendiendo este camino de crecimiento personal y de aprendizaje positivo. Pues algunas personas no lo hacen así, ¿verdad? No desarrollan estas fortalezas, no, eso tiene que ver más con algo que se llama resiliencia, que es la fortaleza de soportar las cosas como un poco difíciles y salir más bien fortalecidas de estas cosas duras. Pero una persona podría, no sé, quedarse como también estancada en la injusticia, en que no está bien. Este, mm, el hecho de que la persona que vive el duelo afronte y resuelva las 4 tareas, eh, también a veces em, nos trae también ciertos cuestionamientos de por qué algunas personas podrían hacer esto más naturalmente y otras se quedan un poquillo pegadillas, ¿verdad? En alguna de estas tareas. Y es ahí cuando uno se queda un poco pegadillo en alguna de estas tareas que necesita un poquito más de ayuda. Por ejemplo, algunas personas podría ser que tengan una idea como un poco errónea, como la que les dije antes, que si la persona vuelve a vivir es como una traición hacia la persona que falleció. Este, bueno, creo que es importante un poquito eso, ¿verdad? De decirles que el duelo también es un proceso con un principio, con un fin, y algunos consideran que ese fin tiene que ver cuando la persona recuerda al ser querido ya sin dolor, ¿verdad? Que no cada recuerdo es súper doloroso y que vuelve a experimentar otra vez ilusión de vivir. Algo importante también es que aún que se haya finalizado el duelo, aunque ya se hayan cumplido todas las tareas, es esperable que siga atravesando la persona altibajos. Por ejemplo, en fechas importantes, qué sé yo, el Navidad, el Día de la Madre, el día que la persona falleció o en cumpleaños o así, este, puede conectarse otra vez y ese dolor. O por ejemplo, hace poco tuve una paciente que me decía bueno, tenía una relación muy estrecha con una prima que murió y que venía un grupo a Costa Rica que era el grupo preferido. Entonces ella y empezó a sentirse triste, ¿verdad? Y esto está conectado con algo que es muy natural, ¿verdad? Que es como, ay, cómo quisiera que ella podría haber experimentado esa experiencia de ir al concierto del grupo que tanto le gusta. Y eso es algo como normal y es algo esperable. Eso se lo digo porque a veces también cuando las personas, inclusive que han terminado la 4.ª tarea del duelo y pasa esto, piensan como que no lo han superado, ¿no? Y eso no es de superarlo, no. Eso es algo muy, muy natural. Este, Vamos a ver. Entonces, como lo que les decía, todas estas cosas, estas tareas, ¿verdad? Nos traen un poquito la inquietud de cuánto dura este proceso, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Cuándo es el final y de esta situación de duelo? Y bueno, diversos autores
consideran, como les dije, un indicio de la finalización, que la persona pueda recordar sin el dolor y que se enganche otra vez con metas, con ilusión, con cosas que le gustan. Pero también esta parte de que el doliente finalice el proceso, la duración, cuánto tiempo, antes decían que 6 meses y le dan una fecha fija, pero esto también es una decisión muy personal. Tiene que ver con una decisión personal. A lo largo del camino del duelo, el doliente va tomando multitud de decisiones. Y llega un punto también en que lo que tiene que decidir si continúa en duelo o no. Y el resultado de todas estas decisiones será la elaboración y finalización del proceso de duelo, o por el contrario, bloquear el mismo. Y de todo eso se deduce que la duración del proceso es muy personal, ¿verdad? Y no todos los duelos son iguales. Por ejemplo, una persona que vio a su familiar o su persona querida con una enfermedad y que ha visto cómo se va deteriorando y que va viendo que la persona está sufriendo, esa persona ya va elaborando el duelo en vida y va un poquito haciéndose a la idea, dentro de que la persona todavía está con vida, va aceptando un poco la situación estando ahí, va acostumbrándose también a un mundo en el que la persona tal vez a lo de los roles que han cambiado ya se ha ido adaptando, ¿verdad? Entonces, los significados tal vez de esa muerte también son diferentes porque la persona podría, digamos, también sentir compasión por esta persona que está sufriendo. Entonces, vean qué diferencia un tipo de duelo así a un tipo de duelo en el que, por ejemplo, alguien salió de la casa y tuvo un accidente y no regresó. Es completamente inesperado y ahí el duelo es, va a ser probablemente mucho más, tener otras características, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil aceptar la realidad de la pérdida porque es de un día para otro. Bueno, ni siquiera un día, de 1 o 2 horas para otro, es totalmente inesperado. Entonces, todos los procesos son diferentes. Para facilitar la tarea, en esta tarea el doliente debe decidir si quiere continuar en duelo o reencontrarse con la vida. Entonces, llega un momento en el que tiene que decidir, bueno, me engancho a ciertas actividades, empiezo otra vez, sigo un poquito, continúo con lo que tengo, con lo que hay. Es decisión muchas veces de la persona, llegado a cierto punto. Y los ejercicios que les pongo, algunos son ejercicios que nos pueden facilitar realizar esa tarea del duelo, que es recolocar a la persona, lo que significó, dónde está, el espacio que ocupa y engancharnos otra vez con la vida. Está un ejercicio que se llama la huella vital. Este concepto se relaciona con las diversas maneras en que influyen en nosotros las personas que están en nuestras vidas. Todos somos premiables a la gente que queremos y con la que convivimos. Nosotros somos como esponjitas, absorbemos la influencia de los demás, desde los gestos, lo que piensa, lo que la persona expresa, los valores que compartimos, los gustos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, me hice una amiga nueva que le encanta el teatro, probablemente ella deja esta huella en mí, ¿verdad? Si me jala el teatro y yo, ay, mira qué bonito, una nueva experiencia que tal vez conocí, o mejoré o me enganché gracias a esta persona. Entonces, el hecho de que el doliente sea consciente de esta huella, ¿verdad? La persona que está en duelo, ser consciente de la huella que la persona que se fue dejó en uno, puede ser también hasta una forma de darle, de rendirle homenaje y nos ayuda también a reconstruir el vínculo con esta persona que ya no está. Bueno, esto es una persona que me aportó tantas y tantas cosas, dejó esta huella en mi vida.
Obviamente no todas las huellas son positivas. El doliente puede también descubrir huellas que tienen una influencia no tan positiva o más conflictiva. Por ejemplo, alguna inseguridad o alguna cosa que no fue tan positiva que también me dejó también la persona. Entonces, trabajar estas huellas ayuda a revisar entonces la imagen que nosotros tenemos de la persona que ya no está. Y por lo tanto, nos ayuda a recolocarla emocionalmente. Y para esto, entonces, yo les pongo a que contesten estas preguntas. ¿A qué huella me gustaría renunciar? ¿Y a qué huella quiero que perdure? Eso puede ser una buena manera, entonces, del que la persona que está en duelo sea consciente del legado y nos hagamos responsables de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, es responder estas preguntitas. Esta se llama la huella vital. Después, el segundo ejercicio que les pongo se llama carta que nos envía. La carta que nos envía. Entonces, es una de las herramientas más útiles y podemos trabajarla, ¿verdad? Podemos hacer una carta o podemos hacer más cartas si necesitamos, en donde nosotros expresemos todo aquello que queramos, lo que nos quedó por decir, lo que necesitamos decir, lo que queremos explicar. Em, Esto es como una cartita, ¿verdad? Que vamos a hacerle a esta persona que ya no está. Eh, el único elemento imprescindible es que al final haya una despedida. Y se trata de un proceso muy duro para la persona que queda. Y por eso también es recomendable alternarlo con alguna cosa, ¿verdad? Que nos ayude después, ¿verdad? Eh, Qué sé yo, ir a conversar con una amiga, ver una película o tener algo que vamos a hacer después que nos ayude a aliviar un poquito la carga emocional de esto. La carta debe ser leída, ojalá por una persona testigo, ¿verdad? De esto, que puede ser una persona de nuestra confianza, que esté obviamente viva, o sea, es bueno leerla a alguien vivo, que es importante escoger una persona que no nos vaya a juzgar y explicarle que no es para que nos dé un consejo, nos cuestione, simplemente pues que nos escucha y que en ese momento comparte un poquito esta experiencia para nosotros y luego ya, no sé, si es alguien querido que nos dé un abrazo o algo y ya. O sea, es como para que sea testigo de la carta. Ok. Y después tenemos por último el tercer ejercicio, que es hacer preguntas útiles. Mm, en las preguntas útiles sería, como yo les dije, que el proceso de duelo, ¿verdad? Ya en esta parte cambia mucho nuestros significados, ¿verdad? De quiénes somos, de cómo es el mundo, es contestar esto. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Quién soy ahora? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi visión del mundo y de mí misma o mí mismo? Hacerse esas preguntas nos ayudan a reconstruir estos significados, a reflexionar y reelaborar un poquito cuál es nuestro sistema de valores, qué pensamos de nosotros mismos. Este, y es un trabajo importante, ¿verdad? Que se debe hacer en el duelo. ¿Qué significa para nosotros el duelo y haber trabajado esta etapa, ¿verdad? Em, lo que es útil para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, les pongo estas preguntitas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Quién soy yo ahora? ¿Cuáles son mis valores, mi visión del mundo y de mí misma? Esa sería, o de mí misma. Estas serían como algunos de los ejercicios que podemos hacer, estos 3 ejercicios. Y podríamos hacerlo con la pérdida de una persona. Yo creo que a estas alturas todos han tenido pérdidas, ¿verdad? Pueden ser de una persona, pero puede ser también de una etapa, como les dije, un divorcio, una jubilación así, también nos pone también en contexto de esta
estas mismas preguntas y estos cambios de significados. Y sería un poquito lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera de un trabajo que viví mucho tiempo, ¿cuál es la huella vital de esto, verdad? De qué, a qué huella me gustaría renunciar y a qué huella quiero que perdure, digamos, del trabajo que yo tuve. La carta no enviada también puede ser, ¿verdad? De todo lo que yo quiero expresar y necesito expresar con respecto a esta pérdida. Y estas preguntas que tienen que ver con mis fortalezas y con el cambio de significados que se hace ante cualquier pérdida. Entonces, si no tienen una persona específica que hayan perdido, puede ser hacia alguna otra pérdida. Y eso sería por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Si tienen alguna duda y algún comentario, lo que sea, perfecto. Háganmelo saber y con mucho gusto aclaramos cualquier cosa.